Bien, damos gracias a nuestros hermanos en la música y los que dirigen también. Nuestro hermano Luis estaba hablando el día de ayer de la conferencia que tuvimos con los jóvenes. Fue una bendición. Creo que de nuestra iglesia, de jóvenes así, de entre 13, 14 años hasta 25, 26, no somos muchos. Creo que somos unos 15. Y vimos 120, 130 jovencitos. Fue una gran alegría tener tantos jóvenes. Yo pensaba que iban a venir 50. Dije, sí, tenemos 50, suficiente. Pero estaban 130 de ellos. Entonces fue una gran bendición poder servir allí y ver todos esos rostros. Podían escuchar la palabra de Dios. Algunos eran de alguna otra iglesia, conocido de pastores aquí, y otros de diferentes lugares. Muchos de ustedes hicieron mucho esfuerzo en traer estos invitados, y damos gracias a Dios por todo ese día. Y ahora se van a preparar para las mujeres el próximo mes, ¿sí? Entonces ya estamos alistándonos allá para las mujeres. Siquiera va a ser eso desde las 10 hasta las 2 de la tarde. Vamos a modificar un poco por lo que estuvimos viendo el día de ayer con los jóvenes. 10 de la mañana hasta 2 de la tarde. Así que van a tener que almorzar las mujeres. Y los hombres van a tener que estar allá preparando todo eso, ¿sí? Bueno, va a ser una bendición también. Estemos orando por esas conferencias al final del mes de octubre. Bueno, vamos a nuestra Biblia. Entonces estamos en Apocalipsis y ya hemos llegado al capítulo 14 y vamos a comenzar desde el verso 14 en adelante, ¿sí? Esta es una nueva visión que tiene el apóstol Juan. Aquí en Apocalipsis 14, del 14 y los siguientes, trata de la cosecha final de la tierra. Cuando el Señor Jesucristo va a cegar la tierra en juicio. Él la va a cegar. Él es el segador. Y la primera vez que vino el Señor Jesucristo aquí a la tierra, vino como un siervo. La próxima vez que vendrá como rey soberano. La primera vez que vino el Señor aquí, vino como uno que obedece. Pero aquí, en este tiempo de la siega, Él vendrá como alguien que manda. La primera vez vimos a Jesús que vino a vivir con una pareja judía en un pequeño pueblo oscuro. La próxima vez que vendrá con todos sus santos ángeles para apoderarse de toda la tierra. Es un contraste en verdad lo que va a ocurrir. La primera vez que vino Jesús, vino en humildad. La próxima vez que vendrá en majestad, en esplendor. Así es como lo vamos a estudiar ahora que entramos a ver esto. La primera vez que vino Jesús, vino a buscar y a salvar a los perdidos. La próxima vez va a venir a juzgar, a sentenciar a los perdidos. Vaya, es un gran contraste en verdad. Así va a venir, ¿sí? La primera vez vino Jesús como un sembrador, y en esta próxima vez vendrá como un segador. Y esto es lo que nos habla nuestro texto. Él viene ya no como sembrador, sino que va a venir como un segador. Él vino en gracia la primera vez, ahora viene en ira. Viene a poner su juicio sobre los pecadores. Viene a cegar la tierra. Y este libro de Apocalipsis está escrito aquí para darnos una clara comprensión de esa venida de Cristo que aún le espera a la historia humana. Porque esto todavía es futuro para nosotros. Y nadie debe confundirse. La revelación de Jesucristo está cerca. Cristo viene. Aparecerá allí en gloria soberana, y el mismo Jesús que el mundo crucificó y le rechazó, ya no vendrá así como la primera vez, sino que vendrá a juzgar a los impíos. Leamos pues este texto que habla sobre esto, porque nos da un adelanto del juicio final en la venida de Cristo. Los versículos que vamos a leer es un adelanto de lo que vendrá.
Apocalipsis 14, versículos del 14 al 20. Vamos a leer, ustedes pueden seguir allí la lectura. Dice, miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que estaba en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Vaya, esta es una descripción de las imágenes relacionadas con el juicio final, que es la ira final de Dios. El tema de esta ira final de Dios ha sido tratado aquí en Apocalipsis capítulo 14. Comenzamos a hablar ya desde el versículo 7, que ya lo hemos estudiado, hasta el versículo 11. Luego hubo un descanso en los versículos 12 y 13, mientras escuchábamos las palabras alentadoras en la perseverancia de los santos. Y después de animar a los fieles, nuevamente se vuelve a hablar sobre la ira de Dios, que es el juicio de Dios, que está en el versículo 14. Hasta aquí podemos tener una idea del flujo de la verdad, que se ha venido hablando desde los inicios del libro de Apocalipsis. Los 7 sellos ya han sido abiertos, los hemos estudiado. Las 7 trompetas ya han sonado. La abominación de las desolaciones por el anticristo y el templo de Jerusalén ya ha tenido lugar para este momento. ¿Sí ven? La persecución de Israel se ha intensificado en un tono tremendamente fuerte. La ejecución y el martirio de los cristianos en toda la tierra está en marcha. Todo esto está ocurriendo ya. Aquí en el versículo 14. Toda la tierra y el cielo están devastados ya por el juicio divino. Esta venganza divina que ha venido sobre la tierra. Satanás está gobernando sobre la tierra, sí, con el puño de hierro del anticristo, y ayudado por el falso profeta, que lo hemos estudiado también. Todo el mundo restante es engañado ahora a adorar al anticristo como si fuera Dios, y están blasfemando al verdadero Dios y al verdadero Jesucristo. Así que este es el peor momento de la historia de la humanidad. Hemos estado viendo los detalles de este periodo por venir, conocido como la tribulación, que dura 7 años, y ahora nos encontramos ya en la última parte de la gran tribulación, que es la segunda parte de estos 7 años. Ya estamos casi al final de esta gran tribulación, y la gente aquí de toda la tierra espera que las cosas todavía mejoren. Ellos creen que va a mejorar. Parece como si no pudieran empeorar, pero lo harán. Todavía habrá peor cosa que la que ya hemos estudiado. Y los tiempos van a empeorar de una manera rápida, de una manera pronta. El juicio que finalmente barre a Satanás y al anticristo y al falso profeta y a los demonios y a toda la gente impía a este punto, está a punto ya de golpear, va a venir. Y aquí se presenta la siega final de la tierra. Esta es la siega final de la tierra. Aquí está el holocausto final sin precedentes que se da en todo el mundo, ¿no? Es el mayor baño de sangre, al menos en los últimos versículos 19 y 20 que hemos leído, se da el mayor baño de sangre jamás visto.
Ninguna de las dos guerras mundiales ha producido tanta muerte y sangre derramada como la que hemos leído aquí en los versículos 19 y 20. La furia de Cristo ha sido liberada en un juicio final y devastador, pero así va a ser como lo describe estos versículos. Ahora, esto del juicio que estamos hablando final no es nuevo. Si vamos a la Biblia, podemos ir al Nuevo Testamento y podemos ver al precursor del Señor Jesucristo, a Juan el Bautista. Si vamos a Mateo 3:7, podemos observar unas cosas interesantes aquí. Mateo 3:7, él fue el precursor del Señor Jesucristo, Juan el Bautista. Y ahí estaban tantos fariseos y todos los que le escuchaban a él, toda esa audiencia que le escuchaba a Juan el Bautista. En Mateo 3:7 dice: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Esta ira venidera que él está hablando de esta ira de Apocalipsis 14, justamente de esta ira, de esta ciega final de la tierra. De eso está hablando aquí Juan el Bautista. Desde el principio, entonces, antes de que el Mesías empezara a predicar el Evangelio, ya se hablaba de esta ira futura. Y fíjate lo que sigue diciendo el versículo 8. Dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, que era Jesús, dice, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo. Y ya sabemos lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Cuando comenzó la iglesia, los bautizó, los incorporó a la iglesia. Y cada vez que alguien es salvo, pone la fe en Jesucristo, es incorporado a la iglesia, es bautizado en el cuerpo de Cristo, es puesto en el cuerpo de Cristo, es incluido en la iglesia. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Y dice: y fuego, aquí habla este fuego del juicio del que estamos hablando aquí en Apocalipsis 14. Dice: su aventador está en su mano y limpiará su era. Mira, es la misma figura. Y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Está hablando de juicio. Antes de que el Señor Jesucristo comenzara su ministerio, ya Juan el Bautista anticipaba este momento final, esta ciega final. Y el apóstol Pedro también dio una serie de advertencias sobre la ira venidera en la segunda carta de Pedro. Todos hemos leído allí, porque él habla explícitamente sobre la tierra que está derritiéndose con el calor ardiente. Los elementos están siendo quemados, dice el apóstol Pedro, en el terrible día del juicio del Señor que va a caer. Así lo presenta el apóstol Pedro. Y también el apóstol Pablo en Romanos 1:18. Recuerdan, siempre estamos leyendo estos textos de cómo Dios ha hablado a toda persona. Ningún hombre tiene excusa, pero en el verso 18 ahí está anunciando que va a venir la ira de Dios sobre todo impío. Sobre todo aquel que hace injusticia viene la ira de Dios. En Romanos 2, versículos 5 y 6 también habla sobre el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios que dará a cada hombre según sus obras. Entonces todo el Nuevo Testamento observamos cómo se anticipa este momento. Y recordamos también estos términos extremadamente gráficos que el apóstol Pablo utilizó al describir él mismo el regreso de nuestro Señor Jesucristo a los tesalonicenses. Si vamos un momentito allá, en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 1 y el verso 7, mira lo que dice, porque aquí habla Pablo de la venida de Cristo. Y observa lo que dice de este juicio de Dios. Dice, segunda a los Tesalonicenses 1:7, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Cuándo sucederá esto? Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Vaya, qué tremendo. Gráficamente, de alguna manera, como el apóstol Pablo nos habla de este momento de Apocalipsis 14. Y así,
si fue Juan el Bautista, o si fue Pedro, o si fue Pablo, o incluso el mismo Señor Jesucristo, que claramente Él predijo el juicio venidero en un número de ocasiones durante su ministerio, en Mateo 13, Mateo 24, Mateo 25. Y aquí no solo lo vemos entonces en el Apocalipsis, aquí habla de la ira venidera de Dios. Y también en muchos otros pasajes del Nuevo Testamento, incluso en el libro de los Hechos también nos habla. Están los apóstoles predicando acerca del día que el Señor va a juzgar la tierra por aquel que ha ordenado el Señor Jesucristo. Cuando Pablo está predicando en Atenas, en el Areópago ateniense, ahí les dice, se le ha otorgado a uno que va a venir y va a juzgar a todos. Y este es el Señor Jesucristo. Todas estas son advertencias de alguna manera generales de esta cosecha final de la tierra. Sin embargo, hay cosas específicas de este evento también. Y si queremos ver algo específico, entonces tenemos que regresar al Antiguo Testamento. Así que vamos a Isaías 3:11. Observa el libro del profeta Isaías, capítulo 3 y el verso 11. Él está hablando del castigo de Dios al mundo por su maldad. Isaías está hablando de eso. Y mira lo que dice en Isaías 13:11. 13:11. Isaías 13:11. Dice, y castigaré al mundo por su maldad. Allí está. Castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Vaya, qué descriptivo. Y mira cómo lo describe aquí en el verso 13. Porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Vaya, se estremece uno el cuerpo al leer esto, en verdad. Si le ponemos sentido, si estamos viendo lo que nos dice la Escritura, es lo que Dios ha escrito para nosotros. Vaya, qué durísimo que va a ser. Esta es una descripción, ¿no? Un detalle más específico, no general de lo que va a ocurrir. Pero mira, vamos a Isaías, un poco más adelante, al capítulo 63. Isaías 63 y el versículo 1. Mira lo que dice. Isaías 63, 1 dice, ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Está hablando aquí realmente de la majestuosidad del Mesías que regresa. Está hablando del Mesías que ya está regresando. Sigue diciendo, yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? Vaya, ¿por qué es rojo? Dice, he pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor. Y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara y me maravillé de que no hubiera quien sustentase. Y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué con mi furor y derramé en tierra su sangre. Vaya, esto es como un soliloquio, es como que el mismo Mesías está hablándose a él mismo. Es algo fascinante lo que escribe aquí Isaías. Pero este es el Mesías cuando habla de venir al mundo para el juicio final, devastador, que está salpicando la sangre en todo su vestido. Dice, ha salpicado en todo su vestido y pisotea las uvas de la ira. Vaya, es un paralelo con Apocalipsis 14 que hemos leído hace un momento. Hay otra profecía del Antiguo Testamento que es como un antecedente también de este evento. Y van a ver ustedes los paralelos cuando veamos más de cerca Apocalipsis 14. Y es esta que se encuentra en Joel 3. Y vamos allí un momento, en Joel capítulo 3. Esta es una profecía breve, muy importante, que se cita a menudo en el Nuevo Testamento. Siempre se está haciendo alusión aquí a Joel 3. Tiene un lugar especial en la intención y en el propósito de Dios. Fue escrito Joel en
en una época en que la tierra de Israel estaba siendo devastada por las langostas, ¿sí? Había muchísimas langostas. No podemos saber con exactitud la fecha en que se escribió, pero sabemos que es una época de devastación en Israel. Las langostas, la sequía y el fuego habían llegado a Israel, y el profeta utiliza esos juicios temporales, o sea, presentes para el tiempo de ellos, que eran devastadores, y los usa para advertir de un juicio mayor. Lo mismo que está pasando en ese momento los utiliza para un juicio mayor y más severo que está por venir, ¿no? Como anticipando lo que va a suceder en el final. Y uno piensa que ya con las langostas ha sido suficiente mala la situación y la sequía y el fuego. Pero entonces todavía no hemos visto nada, en verdad. Y el profeta pasa de ese juicio temporal, que era lo que ocurría en el tiempo de Joel, ¿no? Que es la perdición. ¿Y pasa a dónde? A la perdición de las naciones, cuando el Señor va a desplegar toda su ira y va a pisar el lagar con su furiosa cólera. Entonces se abre esa visión y comienza a hablar del momento final. La profecía es al mismo tiempo un llamamiento de Dios al pueblo para que lo busque a través del arrepentimiento, para que pueda bendecirlo antes de que llegue ese juicio, ¿no? Para ellos, al hablarle del futuro, mira todo lo que está pasando con las langostas, con la sequía y el fuego, yo les voy a hablar de algo terrible, peor, que va a ocurrir en el final. Pero todo eso, ¿para qué hablaba el Señor para ese tiempo de Joel? Que era que se arrepienta Israel. Bueno, creo que entendemos el mensaje nosotros cuando Apocalipsis nos está hablando de un evento futuro, ¿no? Que va a ocurrir. Bien, ¿qué dice Joel capítulo 3 y el verso 9? Dice: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestros hoces. Diga al débil, fuerte soy, juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense en las naciones, y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. ¿Qué estamos viendo aquí? La reunión de las naciones en toda la tierra de la Palestina. ¿Para qué? Para el juicio final del Mesías. Este es el juicio final del Mesías, que va a ser sobre todas las naciones. Es lo mismo, estamos viendo. Mira el verso 13. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellas. Verso 14. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor, y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ellas. Vaya, qué terrible lo que anticipa Joel, ¿no? Lo que ocurrirá en el día final, en el juicio final. Así que estas profecías de Isaías, como esta profecía del libro de Joel, proporcionan una imagen muy similar a la comprensión profética, al igual que estamos estudiando aquí en Apocalipsis 14, verso 14 en adelante. Está la imagen de ¿qué? De la ira, la imagen de la venganza de Dios, la imagen del pisado de las uvas en un lagar, como símbolo de ¿qué? De que Dios está aplastando la vida de los impíos, está aplastando la vida de los pecadores. Él ha venido a hacer eso. Este es el juicio final, esta es la siega final. Y el mismo Señor Jesucristo, Él mismo en todo su ministerio, ya antes de morir en la cruz y ascender a los cielos, Él habló de manera directamente de esta cosecha de ira. Él dijo que va a venir esta cosecha de ira. Y mira, te invito a que vayas a Mateo 13:30. En el Nuevo Testamento, Mateo 13:30. Él dice así: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. ¿Qué es esto, lo uno y lo otro? El contexto dice que se trata del trigo y la cizaña. Deja crecer, dice, deja crecer el trigo y la cizaña,
¿Y qué más dice? Y al tiempo de la siega, dice, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Allí está. El mismo tipo de imagen de la cosecha para el juicio. Aquí también lo enseñó el Señor Jesucristo. Y mira el verso 39, si saltamos allí, Mateo 13, 39. El enemigo que la sembró es el diablo, dice, la siega es el fin del siglo. Lo que estamos estudiando en Apocalipsis 14. Y los segadores, ¿quiénes son? Los ángeles, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Vaya, qué detalle tan preciso de lo que va a ocurrir en este evento final. Así que nuestro Señor Jesucristo habló de este mismo evento, de esta cosecha de ira que va a venir al final. Joel, el profeta Isaías hablaron de que Dios vendría en la forma del Mesías como juez e iba a estampar esas uvas de la ira en el juicio final. Y eso es precisamente lo que vemos aquí descrito en Apocalipsis 14, que es nuestro texto. Tomando prestado del lenguaje del Salmo 2, el Salmo 2 es el momento de que ya venga el Rey y que se ponga allí en Sión, ¿no? He puesto mi Rey, dice, sobre Sión, mi santo monte. Y este es un tiempo entonces para que Dios se ría de todas las naciones. ¿Ves lo que dice el Salmo 2? Que Él se va a reír de todas las naciones. Este es el tiempo. ¿Por qué? Porque las naciones se burlaron de Dios, se rieron de Él. Entonces, este es un tiempo en que Dios dé a las naciones como herencia de Cristo y para que Él rompa con una vara de hierro y aplaste como una vasija de barro a las naciones. Eso es lo que va a ocurrir. Así que, si usted está hablando de los profetas del Antiguo Testamento o de los escritores del Nuevo Testamento o de Juan el Bautista o de Jesús mismo, ellos miraron hacia adelante y vieron una gran cosecha de juicio. Y si regresamos aquí a nuestro texto en Apocalipsis 14, la cosecha está representada en dos motivos diferentes. Ya lo hemos leído, versículos del 14 al 20. En dos motivos diferentes. Primero está la cosecha de granos en los versículos del 14 al 16. Eso lo vamos a ver ahora. Y luego está la vendimia en los versículos del 17 al 20. Dios mediante, la próxima semana lo vamos a ver esta segunda parte. Entonces está la cosecha de granos y luego está la cosecha de las uvas. Y usted va a ver la diferencia claramente, ¿no? En ambos hay una hoz y una siega. En ambos vemos esto, hay una hoz y una siega. ¿Por qué dos visiones en el mismo evento? ¿Por qué lo presenta así Juan? ¿No? Al menos Juan está escribiendo lo que él está viendo en sus visiones. Bueno, si decimos como una respuesta simple, es que hay en realidad muchas visiones diferentes de este mismo evento final. Hemos leído Isaías, hemos leído Joel, hemos leído en el Nuevo Testamento a Jesús, y muchos hablan del mismo evento de diferentes maneras. Y tal vez en la visión que tiene Juan está viendo dos eventos, un solo evento, dos cosas diferentes. Puede ser así. No es raro que se repitan los puntos de vista sobre el acontecimiento. Pero al acercarnos a esta parte del libro de Apocalipsis, hay algo más aquí que una simple repetición. Hay dos grandes aspectos del juicio que están por venir. Dos aspectos de este juicio por venir. Y posiblemente el Espíritu Santo es el que ha ordenado que estén por venir, ¿no? Y Él ha ordenado que sean estas dos visiones. Hay dos fases del juicio final significativos de este juicio por venir. Primero, vamos a ver eso en Apocalipsis 16, los juicios de las 7 copas. Recuerden, esos son los últimos eventos de juicio que faltan por llegar. Esos van a venir al final del tiempo de la gran tribulación. Es una secuencia rápida de juicios aterradores y mundiales que destruyen todo el sistema mundial de Babilonia, destruyendo el imperio del anticristo. Y el segundo es otro aspecto del juicio final, es
la batalla del Armagedón, cuando Jesucristo realmente regrese a la tierra. Por eso vemos aquí esa siega y esa vendimia. Dos cosas diferentes de este juicio final, porque son dos eventos que se dan, dos aspectos que se dan en este juicio final. Así que al mirar al final todavía vamos a ver dos fases de esta ira, ¿no? Una tomará la forma de las 7 copas y la otra será la intervención muy directa de Jesucristo cuando Él regrese. Una de ellas se describe en Apocalipsis 16 y la segunda se describe en Apocalipsis 19. Y la razón por la que tiene dos imágenes aquí es para acomodar esos dos aspectos distintos en el juicio final. A la final son dos aspectos del mismo evento de este juicio final. Veamos entonces la cosecha de los granos en los versículos del 14 al 16. Y lo primero que se presenta es el segador, ¿sí? Lo primero que observamos es al segador que está allí. Mira el verso 14, Apocalipsis 14, 14. Dice: miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Aquí se presenta al segador. En otras visiones ya hemos estudiado, recuerdan cuando dice miré, no está llamando la atención y luego es como una exclamación que le sigue, y he aquí, ¿no? Y he aquí, ¿no? Eso es algo que llama la atención, es algo asombroso. Miré y he aquí, dice una nube blanca. Bueno, asombrosamente ve una nube blanca. Y la imagen de una nube blanca también está asociado en el Antiguo Testamento. Mira Daniel 7:13, y la está usando aquí Juan, ¿no? Porque la trae de Daniel 7:13, de ahí la trae en verdad. Daniel 7:13 dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Vaya, es casi exactamente lo que estamos leyendo acá. El verso 14 dice: miré y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Entonces, ¿qué hace Juan? Juan la está trayendo a esta imagen porque ya ha leído el libro de Daniel 7:13 y está trayendo la misma imagen acá. ¿Les claro? Es casi como un pasaje paralelo directo, podríamos decirlo así. Podemos estar seguros de que la imagen que Juan está viendo allí está sacada de Daniel capítulo 7, verso 13. ¿Y qué está mostrando? En esta imagen lo muestra, dice, al Hijo del Hombre rodeado de nubes, porque están nubes, dice el Hijo del Hombre rodeado en nubes, y estamos viendo la magnífica majestad de Él al verlo en las nubes. Es la majestad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Hijo del Hombre viene entonces en cumplimiento de la profecía de Daniel. Daniel lo profetizó, que va a venir el Hijo del Hombre en las nubes, y acá vemos en Apocalipsis 14, 14, que ya está haciendo alusión a esa anticipación del profeta Daniel. Ahora mira el versículo 14 de Daniel, lo que sigue diciendo, Daniel 7, 14 dice: y le fue dado dominio al Hijo del Hombre que viene en las nubes, le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Esto nunca se ha cumplido. Está hablando del final. Este Hijo del Hombre es Jesucristo, que va a venir a reinar, como es la promesa de Él, va a establecer su reino aquí y todas las naciones estarán bajo Él. Hasta ahora no ha habido eso. Entonces está anticipando de lo que va a ocurrir. Así lo ve Daniel en su visión, centenas de años antes de que escribiera Juan esto. Así que le representa entonces sentado en la nube blanca, listo para tomar el dominio que se le ha prometido. Y el Nuevo Testamento no duda en hablar de Cristo en su gloria de la segunda venida como asociado también a las nubes, porque estamos viendo por qué habla de las nubes. Y mira, aquí también en Mateo 24:30 nos anticipa el mismo Señor Jesucristo en la segunda venida de Él. Dice así, Mateo 24:30: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Nuevamente, sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria.
Y el Señor Jesús, delante del concilio de los judíos, en Mateo 26, 64, mira lo que dice. En Mateo 26, 64, dice: Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Así que el Nuevo Testamento, el mismo Señor Jesucristo, corrobora que Él va a venir en las nubes. Está hablando de que es Él, ¿sí? Y aquí en Apocalipsis 14, 14, que es nuestro texto, aparece uno que está sentado en una nube. Y entonces aquí tenemos al Señor Jesucristo, ¿no? Como si fuese preparado para regresar en juicio, lo que han anticipado ellos mismos, el mismo Señor Jesucristo y Daniel. Entonces, como un punto de contraste, vemos que hemos estudiado un poco, hemos visto unos pasajes adelantados en Apocalipsis, cómo la bestia se sienta sobre algo muy diferente que una nube blanca, ¿no? Solo para que podamos hacer distinción de que este personaje no es otro que el Señor Jesucristo. La bestia se sienta no sobre una nube blanca, sino que se sienta sobre algo muy diferente. En Apocalipsis 17:1 está mostrando a la bestia sentada sobre muchas aguas, dice, muchas aguas se sienta la bestia. Y el versículo 15 explica quiénes son esas aguas. Allí mismo en Apocalipsis 17, y las aguas, ¿quiénes son? Son multitudes, son pueblos, son naciones, son lenguas. ¿Sí ves? ¿Por qué? Porque esta bestia va a estar gobernando sobre la tierra, pero nuestro Cristo está en las nubes. Él es del cielo, Él es celestial, ¿ves? No es terrenal, es celestial. Y está asociado por eso con una nube blanca. Allí es donde Él viene, ahí es donde Él va a aparecer. Y esta postura allí representa al segador. Está allí en las nubes, viniendo, y está esperando las órdenes finales para comenzar la siega. Eso está esperando nada más. Él es el segador. El verso 14 sigue diciendo esto, porque mira, el cosechador está identificado muy claramente aquí. Dice: es uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Uno semejante sentado al Hijo del Hombre. Frase directamente tomada de Daniel 7:13, como ya lo vimos, y allí se refiere al Mesías, el Señor Jesucristo, y también lo hace aquí. Este es el Hijo del Hombre, el Mesías, el Señor Jesucristo. Y seguramente ustedes se podría preguntar, ¿por qué dice uno semejante al Hijo del Hombre? ¿Por qué no dice el Hijo del Hombre? Como dijo Jesús, el Hijo del Hombre vendrá sobre las nubes. Pero ¿por qué aquí dice como el Hijo del Hombre? ¿Por qué no dice así, ¿no? Sino que dice es uno como o uno semejante al Hijo del Hombre. Bueno, la verdad es que no sabemos exactamente por qué. Dios es el que hace escribir esto a Juan, pero solo quiero decirles que nosotros ya estudiamos así mismo, aquí en Apocalipsis 1 y el verso 13, si ustedes pueden observar, Apocalipsis 1:13. Estudiamos este texto y es el mismo nombre que aparece aquí. Dice: y en medio de los 7 candeleros son las 7 iglesias del Apocalipsis, está representando a todas las iglesias, ¿no? Dice a uno semejante al Hijo del Hombre. Nuevamente, es como o semejante es lo mismo, no semejante al Hijo del Hombre. Y allí estudiamos y que se refería a Cristo, porque Cristo es el que comanda las iglesias. Él es el dueño de la iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Él la inició a la iglesia. Sobre esta piedra va a ser fundada la iglesia. Y yo voy a edificar mi iglesia. Y por eso Él se pasea en los 7 candeleros, porque Él es el que gobierna toda iglesia, ¿no? Y ese es el Señor Jesucristo, ¿no? Por lo tanto, nosotros decimos el que aparece acá, aunque dice como semejante al Hijo del Hombre, se refiere al mismo Mesías, al mismo Señor Jesucristo. Cristo en su encarnación toma la forma de hombre, Y esa es, creo, la intención del texto, ¿no? Mostrarnos de que Él se encarnó. Y por eso está en la iglesia, ¿no? Y lo trata como el Hijo del Hombre.
Así se refiere al Señor Jesucristo. Eso se refiere a la misma frase en Apocalipsis 1:13. Y eso es ciertamente lo que Daniel pretendía, ¿no? Mostrar. Esa es la última vez que el Señor es llamado el Hijo del Hombre. La primera vez que se llamó el Hijo del Hombre fue en Mateo 8:20. ¿Recuerdan ustedes cuando dice las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos? Dice, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. ¿Dónde reclinar? Ahí dice el Hijo del Hombre, ¿sí? Y qué contraste, que la primera vez fue llamado Hijo del Hombre y no tenía nada. Pero ahora es llamado Hijo de Hombre y ahora lo va a tener todo. Porque va a apoderarse de lo que es de él, toda la tierra, ¿sí? Y va a reinar aquí. Así que viene a tomarlo todo. Un contraste interesante. Ahora, este segador que lo vemos aquí en el versículo 14, está descrito también con algo adicional. Mira lo que sigue diciendo el verso 14. Dice que tenía en la cabeza una corona de oro. Y es interesante porque esta corona es estéfanos, así está escrito en el idioma griego, en el idioma original. Si se tratara de una corona real de un rey, diría diadema. En el original, en el griego, sería diadema. Esa es la corona del rey. Pero este es estéfanos, esta es la corona no de un rey, es la corona de un vencedor. Esa es la corona de un victorioso. Es la corona, como Pablo pone el ejemplo en la vida cristiana, yo corro, dice, pero yo gano la carrera, yo soy victorioso para recibir una corona, dice él. Se refiere a esta corona de estéfanos, ¿no? Y esto representa al Hijo del Hombre viniendo a conquistar, a prevalecer, a ser victorioso sobre sus enemigos. Por eso se lo presenta con esta corona estéfanos. Porque esta es una corona que se hacía como una corona de ramas de laurel con hojas de oro que se usaban en estas ocasiones festivas, que se usaba en guerras y en grandes eventos atléticos para los vencedores. Para ellos se los coronaba así. Así que esta es la corona del triunfo en la que se hace referencia varias veces aquí en el Nuevo Testamento. Y así aparece aquí el segador. Tenía en la cabeza una corona de victoria, porque iba a ser vencedor él, ¿sí? Una corona de victoria. Esta palabra estéfanos es una palabra popular, en verdad, aquí en el Nuevo Testamento y en ese tiempo. Sobre todo el apóstol Pablo es el que más habla de esta palabra estéfanos. Como hemos visto, diferente a lo que es una diadema o la corona real, que era la diadema, porque eso se va a ver en Apocalipsis 19, como siendo advertido por el Señor Jesucristo. Aquí se lo ve no en una posición de gobierno soberano, no con una diadema real, sino viniendo a conquistar. Va a luchar y va a conquistar. Así que la postura que ya le vemos aquí, aunque está sentado en las nubes, le vemos con una postura de un victorioso, de uno que está cabalgando desde el cielo, por decirlo así, porque va a llegar a esta tierra. Esa nube se va a acercar y va a venir a conquistar. Así nos muestra cuando dice que tenía en la cabeza una corona de oro. Esa es la disposición del Señor Jesucristo que está allí. ¿Qué más tiene este verso 14? Dice, y en la mano una hoz aguda. Dice, y en la mano una hoz aguda. Bueno, ¿qué era esto de una hoz? Era un largo mango de madera que tenía en el extremo una hoja larga, curvada y afilada. Aguda quiere decir que es afilada, como al filo de la navaja. Es algo tremendamente cortante. Tal vez hoy en día nosotros no lo vemos, pero en el tiempo antiguo era común. En ese tiempo era común esta hoz, en verdad. En el antiguo Israel las hoces se hacían de hierro o de acero. Estaban afiladas como una navaja para barrer el grano, y simplemente barrían la hoz y esta cortaba el grano justo al nivel del suelo. Todo lo sacaba, ¿no? Nada quedaba porque estaba tremendamente afilado. Y así vemos entonces representado aquí al Señor Jesucristo, sentado en una nube esperando las órdenes finales para venir, tomar su hoz que ya la tiene en la mano. ¿Se ve? Ya la tiene en la mano. Comenzar la cosecha del grano del trigo, que es el juicio final. Así es como lo muestra Dios en esta visión a Juan. Y Juan escribe y nos está hablando a nosotros que así se presenta el segador. Así se presenta el segador. Y ahora vamos a ver la maduración,
Este es el segundo punto en la maduración, que lo vemos en el verso 15, que dice así, Apocalipsis 14, 15. Y del templo salió otro ángel, dice, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Vaya. Así que la madurez indica que el tiempo es ahora. Mira, ya está maduro, ya no hay nada más que esperar, porque ya está. Y hay dos detalles interesantes aquí que nos presenta el texto. Dice, y del templo salió otro ángel. Dice, del templo salió otro ángel. Y nosotros entendemos cuando dice del templo salió otro ángel, que se está refiriendo a la morada de Dios, el lugar donde Dios habita. De allí salió otro ángel. El verso 17, más adelante, marca el mismo pensamiento. Otro ángel salió del templo que está en el cielo. Y eso nos dice que este no es el templo terrenal, que este no es el templo de la tribulación en Jerusalén, ¿no? Este es el cielo, esta es la morada de Dios, el santuario, el lugar de la santa presencia, de su santa presencia. De allí sale ese ángel. Entonces aquí viene un ángel de Dios. Recuerden ahora que los ángeles son instrumentos de juicio, ayudan al juicio de Dios, ellos intervienen en el juicio de Dios. Así lo vemos en el Nuevo Testamento, en Mateo 13, muchas veces lo hemos visto en el libro de Apocalipsis. Y aquí está este cuarto ángel activo en este capítulo. Ya hemos conocido los tres anteriores que los hemos estudiado. Han tenido tareas específicas, precisas, desde el verso 6 al 11. Y aquí viene este cuarto ángel con una tarea muy específica. Sale de la presencia de Dios, sale de la morada de Dios, del trono de Dios, del santuario donde Dios está habitando. Y por razones muy obvias viene a decirle al Hijo del Hombre, ¿qué viene a decirle? Ya debes moverte. El juicio debe hacerse. ¿No? Eso es lo que viene a decirle. Recuerda que el Hijo del Hombre se le ha dado todo el juicio, se le ha otorgado todo el juicio a Él. De acuerdo a Juan 5, 27, todo el juicio se le ha encomendado al Hijo. Pero el Padre es el que le pasa al Hijo. Porque el Padre es que va a hacer juicio y se lo pasa al Hijo en el momento apropiado. Así que es una autoridad delegada y el Hijo, por así decirlo, está sentado allí en las nubes del cielo esperando que se le delegue ya su derecho a juzgar para poder actuar, porque tiene todo listo ya. Está esa hoz en su mano. Y el Hijo puede ahora ejercer su derecho y juzgar y ejecutar. Ahora, ¿qué dice cuando ya está maduro? Ha llegado entonces. Que ha llegado. La ira de Dios ha llegado a su límite. Que Él ahora tiene que ir con su venganza, ¿no? Hacia el hombre, porque va a juzgar al mundo y lo va a hacer el Señor Jesucristo. Así que este ángel sale del templo, el templo está en el cielo, que es la morada de Dios, y va clamando a gran voz al que estaba sentado en la nube. Y la idea de que clama a gran voz, que es una voz tronadora, una voz fuerte, es demostrar la autoridad de Dios. Él viene con la autoridad de Dios, muestra la urgencia, es decir, ya debes hacerlo. ¿Sí ves? Alza, trona esa voz. Está diciendo que es el poder de Dios, está allí. ¿Y qué le dice este ángel que viene de la morada de Dios? Dice, mete tu hoz y ciega. Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. ¿Qué significa? La mies de la tierra está madura. No hay más demora ya. No más demora. Ya no hay gracia. Se acabó totalmente la gracia porque ya está maduro, ya toca el tiempo del juicio. Esta es la hora de la cosecha. ¿Ves? La hoz es rápida y afilada, ¿no? Y muestra entonces la plenitud de este juicio y su rapidez y su severidad. No perdona la hoz, ¿no? Cuando pasa, todo lo desarraja al ras del suelo. Así es, y así es como se muestra allí. Esta palabra madura es el tiempo de cosechar, porque la cosecha de la tierra, dice, ya está madura. Esta palabra en realidad significa estar sobremaduro. Esto es lo que significa. Cuando dice maduro, significa es sobremaduro. Es decir, que se ha pasado ya. Que se ha pasado ya, ¿sí? Se ha pasado del punto de la utilidad. Realmente ya está seco,
porque se pasó, está marchito, está sobremaduro, es decir, está podrido ya. ¿Sí ves? En otras palabras, el grano, la tierra, ha pasado el punto de cualquier uso en absoluto. Ya no sirve. Lo que ha quedado allí, ya no sirve, porque está sobremaduro ya. No tiene ningún propósito utilizar eso porque es inutilizable. Ya no vale ese producto, está demasiado maduro. Es muy tarde para rescatar ya algo allí. ¿Ves? Es muy tarde. Eso es lo que está diciendo. ¿Y qué nos habla esto de alguna manera? Es un indicio que nos habla Dios, que Él ha sido misericordioso. Ha sido misericordioso. Y ha sido tan misericordioso y tan bondadoso que ha esperado hasta que el mundo esté más allá de la madurez para que entonces venga el juicio. ¿Cuánto ha esperado Dios? Hemos estudiado cómo la gente ha visto los juicios y no se ha arrepentido. Y Dios ha seguido mostrando gracia y salvando algunos más todavía. Pero aquí ya no hay más, porque ya no hay nada más que rescatar. Se ha sobremadurado la tierra, ya no hay nada que rescatar allí. Pero nos muestra la gracia de Dios y la misericordia de Dios que ha venido hasta lo último, hasta cuando la tierra ya no sirve ya para nada más. No hay nada más que hacer. Creo que es una buena imagen de la misericordia, de la bondad, de la gracia de nuestro Dios. Y claro, vemos nuestras vidas, hombres pecadores, que aún seguimos pecando, y cómo tiene gracia para con nosotros. Porque si fuera que pidiésemos justicia, ya nos fulminaría cada uno de nosotros, ¿ves? Sin embargo, más aún a nosotros que somos sus hijos, nos ve con los ojos misericordiosos y de gracia de nuestro Señor Jesucristo. Podemos pedir perdón y entramos otra vez en la comunión con nuestro Dios. Así nos trata. Y vemos hasta lo último cómo trata a los impíos de la tierra. El Evangelio ha sido predicado ya en estos 7 años. Lo recordamos desde la primera parte de Apocalipsis 14 por los 144,000 que han predicado. Por esos 2 testigos que han predicado el Evangelio y por ese ángel también que ha estado predicando el Evangelio eterno, ¿no? Pero el mundo podrido va a ser tratado ahora debido a su exceso de maduración. Ya no sirve. Ya, lo que está diciendo, ya no hay nada más que salvar allí, aun cuando se predique el Evangelio. Y entonces nos muestra el tercer aspecto de esta cosecha, de esta figura, que es justamente la cosecha, en el verso 16. Ahí viene la cosecha. Mira lo que dice el verso 16. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Es que lo dice en una frase nada más, ¿sí? Uno espera que va a luchar este vencedor, va a fajarse con muchos. Hablando del poder de nuestro Dios, es que pasa la hoz y se acabó todo. Eso es lo que muestra allí, ¿no? Este es un verso trágico, en verdad, muy trágico. Ojalá pudiéramos vivir a la luz de la realidad de esto, ¿no? Aquí está hecho ya. Vemos cómo en diferentes figuras nos ha mostrado que las cabras son destruidas según los términos de Mateo 25, las cizañas destruidas según los términos de Mateo 13, los buenos conservan, las ovejas, el trigo, los malos son destruidos. Este es juicio devastador que va a caer y ciertamente incluye aquí las 7 copas que deben vertirse, ¿no? Y mira, esto de que ha pasado la hoz es justamente lo que encontramos aquí en Apocalipsis 16. Y si tú me acompañas, Apocalipsis 16, mira el versículo 2. Este es un adelanto de esa hoz que ha pasado, cegado la tierra, ¿sí? Este es el juicio de Dios. Si lo quieres ver gráficamente como un adelanto, cuando lleguemos a Apocalipsis 16 vamos a ver cada uno de esos. Mira el verso 2, dice: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Vaya. Segundo, el verso 3, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y éste se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar.
Verso 4, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Verso 8, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. ¡Qué terrible! 10, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Solo podemos imaginarnos. ¿Por qué es que puedes morder tu lengua de dolor? Verso 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y el verso 14. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso que es la batalla de Armagedón. Y mire el verso 17, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás, desde que los hombres han estado sobre la tierra. O sea que ni siquiera nos podemos imaginar, porque nunca lo hemos vivido. Verso 19, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira, y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Todo eso es fuego rápido, muy rápido, esas 7 copas. Y todo eso habla de los detalles de esta cosecha, de haber pasado la hoz. Vaya, qué terrible. La próxima semana, si Dios quiere, vamos a ver la otra figura que es la vendimia. ¿Sí? Oremos entonces. Padre, gracias por tu misericordia. Al leer esto, es un anticipo de lo que va a ocurrir, Señor, y que viene pronto, lo vemos, Señor. Sin embargo, nos hace reflexionar a nosotros en este tiempo, Padre, de ver la gracia tuya y la misericordia. Y como mucha gente impía todavía, que no te conoce, no ha muerto, quiere decir que todavía hay gracia que tú le das. Un día más de vida que le das a un impío, a un familiar nuestro que no te conoce todavía. Y la oportunidad para que nosotros anunciemos este evangelio, porque no hay otra cosa que pueda salvar al hombre de este tiempo, que es, Señor, tu evangelio, el evangelio de Jesucristo. Oh Padre, ayúdanos a entender, Señor, este juicio final, esta cosecha que va a venir, Señor, que sea una realidad en nosotros, que mueva nuestros corazones, Señor, que nos dé más celo de buscar tu rostro, que nos dé más celo en vivir en santidad, Señor, y que hagamos que este propósito que nos has puesto aquí en la tierra, que es anunciar este evangelio, lo hagamos, Señor, con toda diligencia. Cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Te damos por ello en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos, para despedirnos en oración. Gracias, Padre. Gracias te damos, Señor, por el tiempo que hemos estado aquí, gozándonos en tu presencia. Bendícenos ahora en el tiempo de la comunión con los hermanos. Nos ponemos en tus manos, Señor. Llévanos con tus más ricas bendiciones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos a las 5 de la tarde, hermanos.